La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Radio SPM. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos especialistas en el tema del dengue, una enfermedad que está afectando de manera importante a nuestra población en general, pero sobre todo también a nuestra población infantil y a otros grupos vulnerables. Me voy a permitir presentar al doctor Jorge Israel Hernández Blanquel. Él es pediatra infectólogo en el Hospital del Niño Morelense y maestro en salud pública, egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Aldara, a ti por la invitación. Bienvenido otra vez. Y también está con nosotros, yo doy la bienvenida al doctor Ángel Francisco Betanzos Reyes. Él es médico especialista adscrito al Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y él es también parte del grupo de investigación y docencia, interacción, patógenos, vectores y ecosalud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por compartir su conocimiento aquí con nosotros en Radio SPM. Y bueno, como este programa va dirigido a un público en general, no necesariamente especializado en temas de salud, como más adelante vamos a hablar sobre términos que pueden resultar complejos, ¿qué les parece si empezamos explicando a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades reemergentes? Específicamente en nuestro caso hoy en el programa de dengue, la reemergencia del dengue, y qué son los serotipos. Si quieres empiezo para platicar sí, un poquito favor, de esta adelante. reemergencia. Normalmente la transmisión ocurre en países tropicales y subtropicales, dado pues las condiciones climáticas y condiciones sociales también que facilitan la transmisión. Entonces tiene un comportamiento precisamente de incremento de casos cada 4 o 5 años, que ocurre en todos los países endémicos de Latinoamérica, incluso México. Y tuvimos un periodo, cuando fue la pandemia de COVID, una reducción importante que se mantuvo durante los años que tuvimos el problema con el COVID. Hablando de dengue, hubo un descenso importantísimo. Tuvimos, normalmente como le comentaba, hay picos epidémicos anuales, 2013, 2019 y 2023 tuvimos un pico, ¿sí? Y esperábamos que este 2024 fuera mucho menos intenso que el año previo, porque así se comporta. Sin embargo, ahorita estamos viendo un incremento superior a lo esperado. Entonces, precisamente esta reemergencia ocurre por el comportamiento endémico, epidémico, de incrementos anuales cada 4 o 5 años. Y fue, digamos, un descenso relevante pues, durante la pandemia de COVID, precisamente porque también la movilización social hubo una reducción importante, y eso de alguna manera, digamos, limitó pues, la dispersión de la transmisión. Entonces, eso podría explicar un poco ese comportamiento de la reemergencia que estamos viviendo precisamente en este año, de que esperamos una reducción, pero sin embargo se mantiene incluso superior al año previo. Más adelante en el programa vamos a estar platicando específicamente de cómo se da esta transmisión, la transmisión del dengue, pero doctor Jorge, platíquenos sobre qué debemos entender por los serotipos, porque más adelante nos va a explicar qué serotipo es el que está afectando ahorita mayormente en Morelos. Sí, claro. Bueno, los serotipos se le llama así a los tipos de dengue o de virus del dengue que circulan de manera habitual en las regiones, ¿no? Entonces hay 4 serotipos. Por ahí se mencionó un 5º serotipo en Malasia, pero la verdad, para no entrar en mayor confusión, nos quedamos con 4 serotipos universalmente conocidos. Así se nombran 1, 2, 3 y 4. Y justamente, y abonando un poco al tema de la reemergencia, en nuestro estado no se había documentado el serotipo 3, que es el que pues, nos está dando dolores de cabeza actualmente, ¿no?
desde el 2017 no teníamos documentado este tipo 3, había como desaparecido. Bien menciona el doctor que tiene como cierto cuestión cíclica el dengue, que la verdad es que es difícil de saber exactamente a qué, responde a varias variables, pero pues desde el 2023 llegó para quedarse, ¿no? Nosotros esperábamos que fuera a tener un comportamiento, simplemente llegaba, hizo lo que tenía que hacer y se iba, pero no fue así, ¿no? La tenemos desde el 2023 y llegó y lo seguimos teniendo hasta el momento. Y esto es importante, lo vamos a mencionar más adelante, porque cada vez que se introduce un nuevo serotipo o reemerge un serotipo, por supuesto que cambia todas las variables clínicas, es decir, el paciente le puede ir más mal por esta emergencia o reemergencia de un nuevo serotipo y por lo tanto tenemos que estar mucho más atentos a los segundos eventos de dengue, que es donde más mal le puede ir a un paciente. Eso le iba a preguntar porque efectivamente platicando con personas previo a que se diera este programa, pues fueron más de 3 personas las que me dijeron que tuvieron dengue el año pasado o en el transcurso de este 2024 y que aunque no fue un dengue grave, les fue súper mal. Entonces, bueno, ya lo estaba comentando usted, que este serotipo 3 puede ser que esté teniendo una afectación más fuerte en las personas. Sí, ha respondido a una presentación clínica de mayor intensidad y eso también se está descrito cuando hay un nuevo serotipo que se introduce o regresa y en tanto en la primoinfección les puede ir muy mal, como dice usted, o en la segunda infección, es decir, un segundo evento donde ya pueden estar relacionados otros viejos conocidos como el serotipo 2, que es el que más se ha visto implicado en los casos más graves. Hay que nada más aclarar que esto no responde a algo en particular, sino tiene que ver con la idiosincrasia del cuerpo de cada persona que le vaya más mal en el segundo evento, asociado principalmente al serotipo 2 y ahora pues no sabemos si también al 3. Y bueno, para comprender un poco mejor por qué estamos dedicando este programa en Radio SPM al dengue, ¿nos podrían compartir datos sobre la incidencia de casos de dengue aquí en Morelos, por un lado, y por el otro, bueno, por qué nos estamos enfocando en población infantil ahora? ¿Qué ha visto usted en tasas de ingreso hospitalario en población infantil con casos que se agravaron por dengue? Bueno, sí, realmente, como comentaba, este año es un año más epidémico que el año anterior y eso que el año anterior fue epidémico. Los casos que se han registrado hasta el momento, hasta el 17 de junio en Morelos, son 6 veces mayor a la semana correspondiente del año previo. Estamos hablando de 877 casos que se han registrado. Uh-huh. Y eso también puede tener una relación con la situación que ocurrió con el huracán Otis en las costas de Guerrero. Uh-huh. De alguna manera fue un foco, un brote importante, y estamos muy cerca pues del estado, hay comunicación terrestre, hay movilidad poblacional, y de alguna manera también influye pues para dar lugar pues a esta dispersión y al incremento importante que estamos viviendo este año. Entonces, sí, realmente tenemos una transmisión con una mayor dispersión. La zona metropolitana de Cuernavaca pues facilita mucho también porque está comunicado con todos los municipios y eso facilita pues la dispersión y el incremento de casos. Doctor, ¿y cómo ha visto usted este comportamiento ya al momento de revisar a niños que ingresan al hospital del niño morelense enfermos con dengue? Sí, mira, antes de contestarte esto, nada más agregando un poco de cifras, uh-huh. El reporte para nuestro estado con dengue con signos de alarma, por ejemplo, la semana 52 epidemiológica, actualmente tenemos 543 casos, como bien decía el doctor, esto es en 2024, en la misma semana en 2023 eran 80 casos, nada más para que saques un poquito ahí la proporción, uh-huh. Y por ejemplo, dengue con signos de alarma más dengue grave, tenemos 589 casos a nivel estatal y el año pasado, en 2023, teníamos 87 casos, ¿no? Para estos. Entonces, los municipios que más han reportado hasta el momento, Temuaco, Jutla, Tlalquiltenango, Azochiapan, ¿ok? Uh-huh. Y la pregunta que haces es muy pertinente porque el grupo más afectado desde el 2023 se vio era el grupo escolar
y de esos, entre los niños de 10 a 12 años, son los que más se han visto afectados, ¿no? Y esto no sucedía en años anteriores donde veíamos el adulto o el adulto mayor, que por supuesto que sigue siendo afectado, pero ahorita desde el 2023 tenemos a un grupo pediátrico que pues la ha estado pasando mal, ¿no? Entonces por eso que siempre tenemos que, y agradezco mucho que hagas estos foros, para dar conocimiento a la población, que estemos muy atentos que puede ser dengue, ¿no? Ya todos tendremos que decir puede ser dengue, el amo de la mamá, el pediatra, el médico general, que diga puede ser dengue. Bueno, justamente esta es la siguiente pregunta y creo que tiene que ver con lo que está comentando ahorita. ¿Cuáles son los síntomas de dengue? O sea, porque se parece a veces a muchas otras cosas que pueden ser, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar mamá, papá, personas cuidadoras de infantes, pues que posiblemente estamos ante un caso de dengue? Sí, bueno, los principales síntomas. Claro que sí, los síntomas pues se dividen, los síntomas en general, para sospechar que alguien tiene dengue, puede ser el paciente que empieza con fiebre. La fiebre generalmente es una fiebre de alto grado, eso quiere decir que puede llegar a 39, 40 grados. Es una fiebre alta en los primeros días, los primeros 2 días, y después desciende quizás a 38 grados y se considera una fiebre en silla de montar porque tiene ese como figurita, ¿no? Se llama bimodal, y después puede descender y pasar a una etapa de efervescencia, es decir, ya no hay fiebre. Pero bueno, fiebre, dolor articular, cualquier parte del cuerpo les duele, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza. Esto básicamente es más que suficiente para sospechar en dengue. Por supuesto que sabemos que hay muchos diagnósticos diferenciales. Influenza estacional puede ser uno de ellos, pero sabemos que influenza aparte tienen tos, ¿no? Quizás otros síntomas respiratorios. Pero claro, por eso justamente el papel es que el médico decida si está ante un probable caso de dengue para hacer los estudios pertinentes. Como tú bien decías, el diagnóstico oportuno hace la diferencia. El rash es cuando se presenta, o se presenta en todos los casos o no en todos los casos. Es buena pregunta. El exantema, hay 2 exantemas. El exantema que se puede presentar al inicio de la enfermedad, que se llama etapa febril, que son generalmente los primeros 7 días. Y ese exantema es muy inespecífico, puede que lo presenten o no da mucha comezón, ¿sí? Generalmente el paciente en la etapa febril, como la fiebre deshidrata, pues se va a ver deshidratado con las mucosas secas, ¿no? La mucosa bucal seca, y sí puede tener como estar chapeado, pero es por la fiebre alta, ¿no? No tanto es un exantema. Pero ya el exantema propio de los libros que dice Islas Blancas en medio de un mar rojo, quiere decir que es un tema muy, muy, muy confluente, muy rojo se ve la piel y algunos huecos blancos. Es un exantema ya de la etapa de convalescencia, es decir, cuando el paciente afortunadamente ya va saliendo del cuadro, es muy pruriginoso, da mucha comezón, ¿sí? Y serían como los 2 exantemas en las diferentes etapas. ¿Y por qué salen estos ronchitas? Porque hay mucha gente que cree que va picando, ¿no?, el mosquito, pero no. Yo sé que tiene otra razón de ser esta. Es una reacción del cuerpo, ¿no? De tu propio sistema inmune. Es una reacción inflamatoria, principalmente de los mastocitos ahí, de las células de la piel que pueden se inflaman. Y lo importante de esto es también considerar que, así como comentó el doctor, el cuadro febril y la sintomatología durante los primeros 5 días, es importante reconocer que cuando baja la fiebre también se puede complicar, puede haber manifestaciones graves. Por eso es importante también tener un monitoreo clínico en atención médica para valorar y oportunamente considerar si el paciente, el niño o el adulto tiene un problema de complicación de la enfermedad para que sea atendido a un nivel más especializado. Es importante. O sea, es decir que si yo tengo a mi niña, mi niño, y empieza a tener fiebre y le empiezan a doler las articulaciones, en ese momento voy a una consulta médica, a un centro de salud, a una consulta médica. Ahí me van a explicar más o menos cuál es el transcurso de la enfermedad y también los datos de alarma, o sea, cuándo tendría yo que empezar a alarmarme. Estos datos de alarma, ¿cuáles son? ¿Y en qué momento aparecen? Sí, bueno, la definición operacional ya la hablamos, cuando sospechar en dengue, y de ahí viene una serie de grupos de intervención, así lo ha clasificado la OPS, la OMS. El primer grupo son los que tienen la sospecha de dengue, pero no tienen ningún dato de alarma, como tú bien dices, ¿no? Son pacientes que pueden manejarse de forma ambulatoria,
con paracetamol, que sería el único medicamento, digamos, aceptable, que va a minimizar el riesgo de secuelas o de complicaciones, y que no tiene comorbilidades. Quiere decir que es un paciente previamente sano, que puede manejarse ambulatoriamente, dándole datos de alarma. Bien lo decía el doctor, ¿cuándo le vas a decir que se puede complicar más o tienen que estar mucho más atentos? Entre el tercer al séptimo día aparece en esta fase donde el paciente deja de tener fiebre y quizás nos relajamos y decimos, bueno, ya la libró, ¿no? Pero es justamente todo lo contrario, es cuando más complicaciones pueden aparecer. El siguiente grupo es el grupo B1, que son los pacientes que tienen comorbilidades. Cualquiera que tú gustes y mandes, diabetes, hipertensión, asma, incluso entran riesgo social, ¿no? Rezago social, los pacientes que les queda muy lejos un centro de salud, los pacientes de muy bajos ingresos económicos, los pacientes menores de 1 año, los pacientes arriba de 65 años, diabetes, etcétera. Todos es un grupo especial que si bien no tiene datos de alarma, pero sí tiene sospecha de dengue, tienes que vigilarlos porque ellos pueden complicarse más rápidamente. Entonces ahí depende, obviamente, de cada unidad hospitalaria, primero ver y evaluar a cada grupo en especial. Te pongo un ejemplo, si me llega un paciente diabético hipertenso, lo primero que tengo que hacer es ver si está compensado o no de su enfermedad de base, para después ya seguir abordando todo lo demás. Entonces la decisión, si el paciente se ingresa o no, aunque no tenga datos de alarma, depende mucho de cómo llega ese momento de su enfermedad de base. Segundo grupo, B2, que son los pacientes que ahora sí ya tienen datos de alarma. ¿Cuáles son? Me preguntabas. Bueno, son 8 datos de alarma, 7 son clínicos, entonces que son muy fácil de ver. Uno sería el dolor abdominal. El dolor abdominal es un dolor intenso, que es progresivo, que no cede. Y a veces están confundidos con muchas cosas. Se han confundido con apendicitis, con inflamación de la vesícula, etc. Luego puede ser los sangrados de mucosas, de cualquier mucosa. Y aquí hay que recordar que puede ser sangrado de la nariz, de la boca, del recto, ¿sí? O las mujeres que están menstruando, que tengan sangrados mucho más abundantes de su periodo regular. También puede ser pues el vómito persistente, 3 o más vómitos en 1 hora o 4 más en 6 horas. Son datos de alarma. Si el paciente está teniendo lipotimia, ¿qué quiere decir? Que cuando de repente tú estás sentado, acostado y te incorporas, te levantas y te mareas. Es un dato de riesgo, de alarma, perdón, se llaman lipotimias. Que le crezca el hígado, que sientas que el hígado está creciendo 2 centímetros debajo del reborde costal derecho. Ya eso lo puede sentir un médico. Eso se puede sentir un médico, claro. Sí, claro. Y estos datos de alarma, algunos son, digamos, para la población que dice, oye, estoy sangrando, voy al doctor. A lo mejor lo del hígado, pues sí lo tiene que palpar un médico. Hay que Pero recordar. está bueno saberlo porque así ya cuando nos digan está el hígado, ¿no? Exacto. Y también sería otro, pues, ya el hematocrito, que es un estudio que se hace en la sangre, que está ligado a la hemoglobina, que cuando el hematocrito está muy elevado, se empieza a elevar, quiere decir que el paciente está hemoconcentrado, y esto va de la mano de la fuga capilar. En el espacio intravascular, donde están los elementos formes de la sangre, el plasma, ¿qué sucede con las etapas críticas? Salen del espacio intravascular a otros espacios, y por eso el paciente le baja la presión y se hemoconcentra, aumenta el hematocrito. Entonces, eso yo diría que son los datos de alarma que hay que estar vigilando estrechamente. Y ya después entramos en el dengue grave, que es el grupo C, que es prácticamente el paciente que ya está chocado y que, bueno, ya debe llegar directamente a una terapia intensiva. Sí, y la recomendación, finalmente ven que el panorama clínico especializado pues requiere pues una atención hospitalizada. Entonces, la recomendación es, bueno, estar pendiente, controlar la fiebre, no automedicarse, porque hay medicamentos que también pueden complicar la situación de la evolución clínica del paciente. No automedicarse, más que acaba de recomendar el doctor, paracetamol, acetaminofén, y estar pendiente de cualquier cambio en la sintomatología cuando baje la fiebre, y inmediatamente pues acudir al hospital, porque pues ahí está pues un especialista para atender ese tipo de casos. Esa era mi siguiente pregunta, justamente, consultarles qué no se debe dar, que vean que se suele dar, o qué no se debe hacer a un paciente, una paciente con dengue, que han visto por ahí que hacen. Ponerles fomentos de X o Y cosa, darles algo temprano, no sé, algún medicamento que no se debe hacer, tanto para darle al paciente, a la paciente, como para ponerle o hacerle, ¿no? Bueno, lo que vemos mucho es obviamente
que no se sospecha de dengue y se da antibióticos, ¿no? Ujú. Innecesarios, por supuesto, generan resistencia antimicrobiana. Bien lo decía el doctor, el AINE que realmente tenemos más tranquilidad de dar es el paracetamol, aprobado por la OPS, OMS, CDC, no otros. ¿Por qué no otros? Naproxeno, ibuprofeno. Estos pueden tener más efectos sobre la mucosa gástrica y puede favorecer un potencial sangrado, ¿no? Acuérdense que los sangrados pueden ser visibles y los sangrados que no vemos dentro del cuerpo a nivel intraabdominal, a nivel de la cabeza. Entonces, y por otro vemos muy común que ponen, si tiene fiebre van con el médico y le inyectan metamizol intramuscular, y con un paciente que tiene bajas plaquetas se hace un hematoma terrible que puede complicarse con un absceso, ¿no? Entonces, y la falta de hidratación, no se insiste mucho en la hidratación. Entonces, como bien decía el doctor, pues si tiene la sospecha, no estás muy seguro, mándalo a tu unidad. Se me olvidó mencionar que en los grupos como de riesgo está el embarazo, ¿no? Entonces está en el grupo B1, hay que cuidar también a la mujer embarazada, aunque puede manifestar los mismos síntomas que la población general, pero a ella se pueden complicar mucho más. Doctores, ¿se puede prevenir el dengue? Claro, aunque es un problema complejo que tiene relación con factores sociales, ambientales, económicos y de servicios de salud, sí hay alternativas, y la alternativa que la evidencia científica y que también los lineamientos de la OMS y la OPS es la prevención, y la prevención está orientada a reducir toda posibilidad de criaderos, de la presencia del mosquito. Y el mosquito está muy relacionado con condiciones favorables para su sobrevivencia. Entonces, el mosquito es un ser que le gusta el agua limpia, que se adaptó muy bien al estilo de vida de las personas en las viviendas. Es un mosquito doméstico que necesita, como cualquier ser humano, cualquier ser vivo, que tiene necesidades de sobrevivencia, de cría, de alimentación y de reposo. Y en la casa lo encuentra todo. En la casa encuentra criaderos favorables donde puede llegar y depositar los huesillos para que se desarrollen los mosquitos. De ahí de huesillos a larva, pupa, y emerge el mosquito adulto. Tiene un lugar donde reposar. Le gusta reposar también en la vegetación, por eso la recomendación de que hay que hacer chapeo, hay que limpiar la casa, porque también le gusta reposar en la vegetación, le gusta reposar dentro de la vivienda, y también tener cerca a la persona con la cual se va a alimentar. Entonces, se ha adaptado también a nuestra vida, que también tenemos la oportunidad de resolver con medidas preventivas. ¿Y cuáles son? Bueno, saneamiento, la limpieza, el ordenamiento de la vivienda, el ordenamiento de todo tipo de recipiente que pueda almacenar agua, sobre todo en esta época, que ya tenemos la época de lluvia. Si tenemos un recipiente, cualquier producto que esté en el patio, se llena de agua y es un criadero. Las llantas, los tanques, las piletas, todo tratar de tapar para evitar que la hembra llegue y deposite huesillos. Voltear, dejar bajo techo para evitar que se llene de agua. En fin, si tenemos también algún material que no nos sirva, pues tratar de eliminarlo, porque puede ser también un criadero potencial. Entonces, sí hay alternativas, como es el saneamiento, medidas físicas de control, la medida más recomendada, ¿no? Otras medidas también se están utilizando. Bueno, la fumigación tiene un efecto muy reducido y está indicado en condiciones de incremento de abundancia del mosquito, muy selectivo, muy razonable, pero la mejor medida es el saneamiento de las condiciones de vida de nuestra vivienda, y también en espacios públicos, parques o lugares donde se reúne la población, porque también si hay criaderos y se reúne un grupo importante, pues se facilita, porque están los mosquitos esperando clientes a ver a quién van a picar. Pero, por ejemplo, en fuentes que haya en plazas públicas, ahí se puede, o sea, en cualquier tipo de en una alberca, por ejemplo, se pueden... Normalmente al mosquito le gusta criaderos sombreados. Si hay una alberca muy abierta abierto al ambiente, le pega el sol, no les gusta mucho, necesita lugares sombreados, pero sí hay que controlar exactamente. Si tienes una piscina, pues también hacer el mantenimiento para evitar que se empiecen a criar mosquitos. Hay otros mosquitos también, no solamente el mosquito que transmite el dengue, el zika, chikungunya, porque también transmite otros virus. Es la Aedes aegypti, es un mosquito doméstico totalmente. También hay otros mosquitos que también son molestias sanitarias, pero también transmiten otras enfermedades. Y eso sí les gusta, por ejemplo, criaderos más amplios,
cuerpos de agua, por ejemplo, ríos, arroyos, pero este en particular es totalmente doméstico. Y además solo transmite la hembra, ¿no? La hembra es la que Exactamente, sí, porque al alimentarse de sangre, pues le sirve esa proteína para alimentar también sus huevecillos, por eso es la costumbre. Y eso lo hace cada 3 días. Cada 3 días produce huevecillos. Entonces, si una vida del mosquito es de 3 o 4 semanas, Ajá. pues tiene posibilidades hasta varias veces para de poder llenar tu casa de mosquitos. llenar tu casa de mosquitos, ¿sí? Y criar tus huevecillos en tu casa y ahí se queda, no sé. Pero si nosotros no tenemos dengue y tengo mosquitos Aedes ahí en mi casa, yo no le voy a transmitir la enfermedad porque no la tengo, entonces no transmite la enfermedad. Exactamente, ¿no? es el, digamos, la dinámica de transmisión. Tiene que Ujú. haber los componentes para que se lleve a cabo la transmisión, el virus, el vector, el mosquito, la persona susceptible para que se dé, y un ambiente favorable. Y es complejo porque el ambiente favorable pues implica también condiciones sociales. Pues hay, digamos, desigualdades en cuanto a los factores de vida. Algunos tienen mejores condiciones de vida, pero también no solamente es la condición de la vivienda, sino qué haces tú también para mantener una vivienda saludable. ¿Qué haces tú para que tu vivienda esté ordenada, esté limpia, libre pues, de posibilidades para que el mosquito se anide y haga su papel de transmisión? Si todos hacemos algo en nuestra casa y cerca de nuestra casa, es mucho menos probable que haya una proliferación de dengue cerca de nosotros, ¿no? Es correcto. Doctor, ¿clínicamente es posible prevenir el dengue? Pues no Con es... vacunas, por ejemplo. Con vacunas sí sería una Específicamente. alternativa. Sí, mira, hay una vacuna pues que ya está aprobada, ya pasó por todas las fases, se oferta en nuestro medio en México de 9 a 45 años. Tiene algunos bemoles, por eso no ha sido como tan universalmente aceptada. Los bemoles son que, por ejemplo, la protección para serotipo 1 y 2, que son los que históricamente hemos tenido en nuestro estado, oscila, no llega al 60% de eficiencia, ¿no? De eficacia, discúlpame. Y luego el serotipo 3 sí tiene como un 75% de eficacia. Entonces a lo mejor ahorita en este momento que estamos teniendo mayor circulación de serotipo 3 será más atractiva. Por otro lado, el punto que tienes que tú estar seguros que el paciente haya tenido una primera exposición con dengue para que pueda ser candidato a la vacuna. ¿Cómo saberlo? Pues no hay otra forma más que tomarle anticuerpos IgG en sangre para ver si el paciente ya tuvo dengue y ahora sí puede ser candidato. Si no estás seguro y le aplicas la vacuna, puede ser que ese paciente le vaya más mal por la aplicación de la vacuna si no cumple este requisito, ¿no? ¿Por qué es un requisito que te haya dado dengue? Porque esto está encaminado a unos anticuerpos no neutralizantes que suceden, que se desarrollan a través de la primera exposición. Cuando tenemos la primera exposición, imaginemos que es el serotipo 1, llegan los anticuerpos específicamente para serotipo 1. Son anticuerpos neutralizantes, pero simultáneamente se están formando otros, digamos, hay una protección cruzada que es temporal contra todos los demás, 3, 4, 2, y ese serotipo que se formó en ese momento no neutralizante queda circulando en tu cuerpo y forman complejos inmunes. Cuando llega un segundo evento, esos anticuerpos que quieren funcionar pero no sirven en realidad, son los causantes de desarrollar una cadena, una cascada de citoquinas proinflamatorias, que es todo el estado inflamatorio del dengue. Entonces la vacuna va dirigida principalmente a este antecedente de anticuerpos no neutralizantes. No sé si pude responder la pregunta. Sí, yo creo que sí, pero a ver, doctor. Sí, está muy bien la explicación. Lo más quiero comentar que la situación de la distribución de diferentes serotipos, está comprobado que la alternancia de tener un contacto con un serotipo y luego tener contacto con otro serotipo, hay mayores probabilidades de que tengas un cuadro hemorrágico, un cuadro grave. Entonces, y eso precisamente también es lo que explica también la distribución del serotipo 3, que no había estado en años anteriores, pero ya empezó a tener presencia. Entonces, si tenemos un antecedente de haber tenido contacto con un serotipo 2 o 1, hay mayores probabilidades de tener un cuadro hemorrágico. Por eso la importancia de estar monitoreando la distribución de los serotipos, porque de una manera también podemos
prever de que la situación en cuanto al incremento de casos graves pues, se puedan presentar. Entonces, y bueno, nuevamente volver a que la recomendación más importante es la prevención, anticiparnos pues a evitar pues, usar una vacuna que todavía no tenemos una vacuna segura, una vacuna adecuada, tiene ciertas condiciones para poder aplicarla, y la mejor medida pues es proteger, o sea, medidas saludables, medidas de prevención, controlando la situación de posibles criaderos en nuestra vivienda. Una última pregunta con respecto a esta vacuna, antes de pasar ya que nos platique el doctor sobre su experiencia de trabajo en escuelas para justamente compartir esta información y ayudar a que los alumnos entiendan la importancia de su acción y su educación para prevenir el dengue. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado de que te dio dengue y digas, bueno, creo que ahora sí me puedo poner la vacuna? Muy buena pregunta. Fíjate, la producción de anticuerpos que miden ya una infección pasada se llaman IgG, ¿no? Y generalmente los podemos ver entre el día 7 y 10 de la fiebre, de la primera contacto, ¿no? Que contamos como signo la fiebre, como donde partimos a contar las fases y todo lo demás del dengue. Entonces, después de entre el 10 y 14º día ya tenemos buenas cifras de IgG para estar seguros que ya tuvo el contacto con el virus, ¿no? Entonces, esto podría ser también sin temor a equivocarse, porque hay el IgM, que es un anticuerpo, digamos, de infección aguda, se eleva igual entre el 5º día para arriba, y ese puede durar elevado 6 meses, ¿no? Entonces, a veces le toman los anticuerpos y salen otra vez IgG, IgM, ya pasaron ya terminó el paciente de tener su enfermedad, la libró afortunadamente, y piensan que puede tener una segunda enfermedad, y no es más que la circulación que todavía queda de esos anticuerpos. Entonces, de los 6 meses baja el IgM. Entonces, ¿cuándo sería pues, lo ideal? Primero, que el paciente estuviera sano, y segundo, estar bien seguros que no tuviera una infección activa, considerando los tiempos de elevación y descenso de estos anticuerpos. Si me dio hace 2 años, soy candidata. Por supuesto. Okay. Aquí no hay que desestimar la vacuna, solo hay que informar a la población, pues los bemoles son 3 dosis cada 6 meses, ¿no? El nombre comercial es Dengvaxia, y pues ahí está, pues no, desafortunadamente no está disponible en una gratuidad, ¿no? Pero bueno, se debe de conseguir. Ok. Bueno, espero que hasta aquí hayamos podido compartir con la población información que le resulte útil para cuidarse a sí mismas, a sí mismos y a su población infante, o si tienen algún paciente o persona cercana con con el sistema inmunocomprometido o tiene alguna vulnerabilidad por ahí, bueno, pues que tengan esta información aquí a la mano. Doctor Betanzos, usted estuvo participando este viernes en la segunda Feria de la Salud Pública en Familia que hicimos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, y justamente su stand presentó el tema Cooperación Educativa para la Prevención del Dengue. Y recuerdo que también nos solicitó unas mamparas y algún equipo, porque iba a venir un grupo de la escuela en la que está trabajando a colocar algunos dibujos. ¿Cómo fue su experiencia en la escuela trabajando este tema y en la feria? Pues muy agradable, yo disfruté mucho la feria, me dio mucho gusto porque los niños con los cuales estamos colaborando, porque los niños colaboran con nosotros, en una estrategia de cooperación educativa para la prevención del dengue. Esto es parte de una estrategia que está enfocado a lograr la construcción del liderazgo municipal para la prevención del dengue. Esto considerando que el problema de la transmisión del dengue está complejo, que no implica nada más la participación del sector salud, sino que implica otros sectores también que de alguna manera están involucrados con el problema y también con la solución. En este caso, el sector educativo es un sector importantísimo en esta estrategia de colaboración, de participación social en la prevención del dengue. Estamos planteando un abordaje integral, un enfoque ecosistémico, en la cual implica conociendo todas las variables, factores que están explicando la transmisión, un análisis sistémico,
buscar cómo lograr la colaboración transdisciplinaria de diferentes sectores, diferentes actores que tienen relación con el problema y la solución, cómo eso también puede ir construyendo una participación social para ir aplicando exactamente acciones con equidad, es decir, dónde el problema está más fuerte, dónde está el problema más importante, para focalizar acciones en esas áreas. Y eso lo estamos trabajando con el municipio. Eso lo planteo porque es parte, pues, de esta estrategia de cooperación educativa con escuelas. En las escuelas, lo que estamos desarrollando con los docentes, directivos y padres de familia es con los insumos del conocimiento del dengue. Los niños aprenden diferentes materias, aprenden ciencias naturales, aprenden estadísticas. Increíble, porque quinto grado ya empiezan a ver qué es la media, qué es el promedio. Entonces, de alguna manera, la información que genera también hacer, digamos, encuestas en su casa. Tenemos incluso una aplicación móvil que estamos trabajando con el área de informática de aquí del instituto, ¿sí? En la cual, a través del teléfono móvil, los padres y los niños pueden hacer un diagnóstico de su casa, así como si fuéramos médicos, hacer un diagnóstico, y determinan cuáles son los criaderos más frecuentes en su casa y cuáles son positivos. Positivos a larvas, al maromero, que popularmente conocen la larva del mosquito, y pueden con esto determinar cuál es el nivel de intensidad que tiene de criadero en su casa. Le da un porcentaje, es decir, el 40% de tus criaderos que hay aquí, que llantas, tambos, tanques, están positivos a larvas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer un saneamiento. Entonces, todo esto es una cooperación educativa en la cual los niños aprenden otras materias, aprenden lo que implica el dengue y cómo pueden también prevenirlo. Participan los padres de familia, ¿sí? Y tenemos un sistema de información que nos permite también tener datos que nos puede decir a nivel de las viviendas y colonias donde están los niños trabajando con sus padres y los maestros, ver cuáles colonias tienen mayor frecuencia a nivel de colonia. Es un dato importante. Es una encuesta que lo aplica el programa, lo adecuamos a las escuelas, pero con una intención de facilitar y aumentar más el aprendizaje, el entendimiento del problema, entendimiento de cuál es la situación del riesgo desde el punto de vista entomológico, que quiere decir pues, estudio de los mosquitos, y es una herramienta que aplica el programa que lo estamos adecuando a su aplicación educativa y de prevención en las escuelas. Estamos trabajando con el municipio para poder extender esta estrategia en todas las escuelas, priorizando precisamente las colonias donde mayor transmisión se han tenido en los años previos y el año anterior, y también donde hay también mayor cantidad de criaderos y problemas de abundancia del mosquito. ¿Actualmente están trabajando con varias escuelas o es una escuela piloto? Ahorita, exactamente, es una escuela piloto, la Escuela Unión de las Américas, que está aquí en Santa María, Huacatitlán. Una colaboración extraordinaria. Nosotros como investigadores estamos muy satisfechos porque el día de la feria, los niños, después de hacer su diagnóstico con la aplicación de sus papás, los niños, los profesores dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya ahí está, el 40% de las viviendas tienen maromeros. ¿Qué vamos a hacer? No, pues hacer una campaña de saneamiento. Entonces, los niños tuvieron también sesiones de ferias ahí en la escuela, con materiales lúdicos para que conocieran cuál es el problema y qué se puede hacer para resolverlo. Ellos hicieron actividades de saneamiento, hicieron un trabajo en el cual expresaron, dibujaron cómo estaba su casa antes y cómo quedó su casa después de hacer el saneamiento. Trajeron su trabajo aquí a la feria, ellos mismos explicaron su trabajo que hicieron en su casa a los visitantes. Entonces vino el niño con su mamá, muy entusiastas. No, yo quedé sorprendido porque hay niños que tienen mucha facilidad de comunicación y explicaban con mucha seguridad lo que hicieron y por qué lo hicieron. Yo quedé fascinado. Entonces, de alguna manera aquí lo que estamos buscando no solamente es lograr la participación, la prevención, sino también dejar un beneficio en el proceso educativo de los niños. Los propios docentes están viendo la manera de que estos insumos del conocimiento del dengue lo puedan ir incluyendo en sus proyectos educativos de los diferentes grados. Estamos trabajando con ellos también. Es un proceso, no estamos tratando nada más de hacer la actividad de prevención, sino también dejar un beneficio para los niños y la escuela, incluido en la nueva escuela mexicana, para que esto quede institucionalizado, ¿no? Exactamente, que sea sostenible.
vale mucho la pena, como estamos escuchando, hacer un trabajo de traducción del conocimiento, porque nos podemos encontrar aliadas y aliados fabulosos, como lo comenta el doctor Betanzos. Las infancias son verdaderamente sorprendentes cuando les das conocimiento adecuado a su edad, a su etapa, a la etapa que están viviendo. Lo van a asimilar de una manera que difícilmente nosotros nos acordaremos cómo lo manejábamos o lo asimilábamos en esas edades, pero que va a resultar muy significativa al momento de transmitirla ellos mismos a sus pares. Y creo que esa es una de las mejores maneras de aprender cualquier cosa, cuando un par, una persona de tu grupo, de tu edad, te lo transmite de una manera sencilla, clara y, si se puede, divertida. Entonces, muchas felicidades. Que bueno, sí, yo me di una vuelta por su stand y estaba así, llenísimo de niñas, niños, y me dio muchísimo gusto pues que se haya podido integrar finalmente a la feria. Claro, y gracias. Bueno, pues ahora sí, viendo que son las 13:41, creo que nos hemos pasado un poquito, pero si gustan dar algún mensaje de cierre antes de despedir el programa, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, pues el dengue es una enfermedad sistémica porque afecta a diferentes partes del cuerpo, diferentes sistemas. Es una enfermedad dinámica porque puedes pasar de un estado de dengue con signos de alarma a un estado de dengue grave. Es una enfermedad que tiene diferentes manifestaciones clínicas, ya platicamos que son muy variadas. Puede ser una gran mimetizadora y puede confundir al médico si no sabe que el dengue puede inflamar todas las partes del cuerpo, incluyendo la vesícula biliar, el páncreas, el hígado, el apéndice, el corazón, el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces te puede confundir. Y es de pronóstico reservado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues depende de la idiosincrasia de cada organismo, cómo va a responder o no, si está ante el primer evento o el segundo evento de dengue en su vida, y las comorbilidades y cómo llegue con esas control de sus comorbilidades o las edades extremas de la vida a enfrentar el dengue. Entonces, para el infectólogo es el santo grial de las enfermedades, porque bien decía el doctor que toma en cuenta muchas cosas, la cuestión epidemiológica, la cuestión clínica, ¿no? Y afortunadamente, pues en los hospitales tenemos las pruebas rápidas que pues se pueden hacer en los primeros 5 días. Utilizamos una proteína no estructural que se llama NS1. Después del 5.º día utilizamos los anticuerpos, que ya les decía, IgM sería el que utilizaríamos, ¿no? De hecho, esto es una enfermedad de reporte obligatorio a nivel epidemiológico, donde las mandamos las muestras para que ellos corran una reacción de cadena de polimerasa y no solamente veamos si el paciente es positivo o no, sino saber qué serotipo es el que está circulando más. Y eso lo mandamos todos los hospitales públicos, estamos obligados a mandar eso al laboratorio estatal, ¿no?, de salud pública. Entonces, cerrar con eso, que la clasificación actual es simplemente dengue con signos de alarma o sin signos de alarma y dengue grave. Y esto, a diferencia de hace unos años que nos tocó la clasificación viejita cuando yo era estudiante de dengue hemorrágico, ¿no?, dengue clásico, ya no existe, y esto ha favorecido que justamente tengamos una atención mucho más oportuna de los casos y que no digas, mira, no tiene 100,000 plaquetas, entonces no le hago caso. Nada de eso. Afortunadamente esta nueva clasificación, que ya tiene bastante tiempo, a través de un estudio multicéntrico que se llama DENCO, pues ha puesto sobre la mesa pues que tengamos mucho más apreciación de las formas graves en los tiempos más oportunos, ¿no? Pero aún así, pues creo que es muy importante que se siga informando a la población, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hace, el estado de Morelos es de los que más casos tiene de mortalidad de dengue, desafortunadamente. Entonces, pues no hay una lucha que se pueda decir que se ha ganado, que se ha terminado. Al contrario, tenemos que seguirla día a día, cotidianamente. El ejemplo del doctor me parece genial. Yo soy papá de un hijo de 11 años y por supuesto que yo entiendo perfectamente lo que dice él. Los niños captan perfectamente todo, pueden replicar la ciencia, ¿no?, a sus pares, como bien dices. Y bueno, pues simplemente agradecer la amable invitación, Aldara. Muchas gracias. Pues el mensaje clave es, primero, plantear la situación de que el dengue se está incrementando, las condiciones para su magnitud y dispersión pues se están dando por cuestiones climáticas, cambio climático, por el crecimiento de la urbanización,
urbanización pues no planificada, sin servicios, puede dar también lugar a condiciones favorables. Entonces el problema es bastante serio y complejo, pero también pensar que hay soluciones, o sea, pensar que el mosquito se adapta cada vez, se va viendo en regiones más altas, o sea, no solamente en zonas tropicales, se está adaptando a condiciones también de zonas frías. El mosquito se va adaptando, entonces tratemos de romper ese esquema, de tal manera que pensemos que si el mosquito tiene cierto comportamiento, tratemos de no facilitarle pues su anidación o su instalación y su perduración o su sobrevivencia y crecimiento en la población. Entonces, tenemos la alternativa nosotros mismos de limitar la presencia y abundancia del mosquito y también a su vez también reducir las posibilidades de transmisión. Entonces, la clave es entender que es un vector, un mosquito que se adapta a condiciones de vida de nosotros. Entonces tenemos que cambiar ese esquema. ¿Cómo? Pensando en acciones saludables a través del saneamiento. El mosquito, vuelvo a repetir, le gusta ciertas condiciones de criaderos domésticos, agua limpia, pues tratemos de cambiar eso. Se dice voltear, voltear, tirar, tapar o lavar. Y sobre todo, no solamente en esta época que hay agua y epidemia, sino desde la primera semana del año. Porque no les comenté, pero los huevecillos, los mosquitos se han adaptado tanto y tienen una capacidad de sobrevivir. Los huevecillos pueden perdurar en condiciones de seca hasta un año. Y si estos huevecillos están infectados, porque hay también la transmisión vertical, transgeneracional, de la hembra a sus huevecillos, ya el de huevecillo que está pegado se reactiva cuando llega el agua, a larva, pupa y adulto, ya nace el adulto infectado. Entonces, esa se llama transmisión vertical. La transmisión normal del mosquito a la persona, de un mosquito que pica a una persona enferma a otra persona sana, en fin, la transmisión es horizontal. Pero esta transmisión vertical existe y desde la primera semana, época de seca, y es posiblemente la fuente de virus que alimentan los picos epidémicos anuales. Entonces, el lavar, eso tiene una justificación. Lavar, digamos, con jabón, un poco de cloro. Sí, porque no se ven, o sea, no los vamos a ver. Exactamente. Son microscópicos. Son microscópicos, son muy pequeñitos, son negritos y si el recipiente es oscuro, pues se ve menos. Lo que hay que hacer es tallar con una fibra, con un estropajo, tratar de lavar periódicamente cada semana o cada 15 días las paredes de los tambos si hay que almacenar agua, taparlos, pero también lavar para eliminar todos esos huevecillos desde los primeros días del año. Porque ahí están los huevecillos y estos son, digamos, permanecen y si no tienen agua pueden vivir un año, hasta un año. Y los virus están presentes ahí. Entonces, esa actividad es una actividad muy recomendable para poder también ir bajando las posibilidades de la presencia y abundancia del mosquito. ¿Sí? Antes de terminar, para que nuestras niñas y nuestros niños tengan claro cuando les hablemos no solamente de dengue, sino de cualquier enfermedad transmitida por vector, rápidamente, ¿qué es un vector? Vector es un componente biológico, en este caso el mosquito. El mosquito es un vector. El mosquito es un vector. El mosquito es un vector que facilita la transmisión del virus a personas. De un lugar a otro, de un lugar o de otro, una persona a otra. Sí, te permite pues la vinculación del virus y la transmisión a las personas y la ocurrencia de la enfermedad. Yo les diría que es como un camión que subes, ¿no?, a tu casa para ir a la escuela. El camión es el vector, que llegas de A a B. Y solamente recordar justamente los arbovirus, como forma parte, dengue, qué bien que lo aclaró, lo resaltó el doctor, no solamente es dengue, es chikungunya y zika del mismo vector, pertenecen a esa gran familia que son enfermedades transmitidas por artrópodos, ¿no? Por eso se llaman arbovirus, ¿no? Y hay muchos, nada más que ahorita, bueno, estamos concentrados en dengue. En el Aedes. En Aedes aegypti, ¿no? Hay algo pictus, pero digamos que el estelar es Aedes aegypti. Sí, hay otros virus también, pero Fiebre amarilla que también lo transmite el Aedes, pero bueno, no tenemos el virus todavía por acá, pero podemos tenerlo en el futuro. Pues hagamos lo posible para que no. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo soy Aldara Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión, que es el próximo lunes a las 13 horas. Se transmite en vivo este programa y se queda grabado en nuestras plataformas de Spotify, de YouTube y de Facebook. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.
¿Quieres ampliar tus conocimientos en salud pública? El programa de actualización en salud pública y epidemiología te brindará las herramientas necesarias para estar al día en las últimas tendencias y avances en este importante campo. Aprende de personas expertas en el área y adquiere nuevas habilidades que te ayudarán a mejorar la salud de la comunidad, así como influir en políticas y programas que beneficien a comunidades enteras, además de poder abordar problemas de salud a gran escala. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades y contribuir a la salud de la comunidad. Vive la experiencia 2024. Referentes en liderazgo y calidad en la educación continua en salud. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.